Muy buenos días, mi nombre es Andrés Felipe Guzmán Londoño, soy licenciado en Filosofía y Educación Religiosa de la Fundación Universitaria Católica del Norte. En este momento me dispongo a dar respuesta a la siguiente pregunta. Desde que se adoptó la Ley General de Educación, la Ley 115, las instituciones educativas han venido sintiendo cambios sustanciales en su interior. De igual manera, a partir de ese momento, se han planteado una gran cantidad de programas que aportan desde las diferentes ciencias y están ayudando a la educación misma a cumplir con lo que de ella se espera en este momento histórico. Según sus criterios, ¿cuáles han sido los aciertos y desaciertos que han traído consigo ciencias como la filosofía, la sociología y la psicología de la educación para los siguientes entes de la comunidad educativa, para los estudiantes, para la planeación educativa y para el entorno social de la escuela? Tengo que hablar primero que así como la escuela se espera en este momento histórico que cumpla con unos requisitos, asimismo la educación ha pasado por unos cambios. Tenemos que irnos a principios del siglo XIX, hablamos de 1800 a 1899 más o menos. Se dio en el mundo un hecho, un fenómeno que se llama la industrialización, la aparición de las primeras industrias. Este hecho cambió el entorno social, cambió la práctica humana, en el sentido de que, tocando el ámbito educativo, el ser humano se orientó en capacitarse o en aprender lo necesario para poder producir, para poder ser operario. La industria creó la necesidad de que el ser humano fuera capacitado para eso, para trabajar dentro de las industrias. A través del transcurso del tiempo han aparecido otros hechos, las guerras mundiales, ha aparecido el modernismo, han aparecido corrientes filosóficas que han cambiado pensamiento, separaciones entre naciones, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más moderno todavía, lo que llamamos hoy en día la era digital, la aparición de los computadores ha cambiado sustancialmente el diario vivir. Todos estos hechos y otros que todavía no he podido mencionar han hecho que la educación cambie. Y a esto va dirigido la pregunta que nos hacen en este momento. Estos cambios han obligado a que la educación se oriente más hoy en día no a la producción de operarios, sino a que el estudiante sea capaz de responder a todos estos cambios que hay hoy en día. No es lo mismo esperar que un muchacho de hoy vaya a responder a una realidad de hace 40, 50 años. Hoy en día la educación se perfila a que responda a las necesidades de hoy y a las necesidades que puedan venir en un futuro próximo. No considero que hayan desaciertos dentro de estas tres ciencias que han aportado mucho a la educación. Por eso voy a hablar de los aciertos que cada una tiene. Empecemos con la filosofía, de la cual yo me apropio más de las tres ciencias que estamos hablando. Podemos hablar y podemos señalar que la filosofía tiene una directa relación con distintos ámbitos como son el desarrollo de la conciencia de sí mismo, el reconocimiento de la finitud humana, la formación ética y el desarrollo de un pensamiento crítico, entre otras perspectivas que se pueden dar. La filosofía propicia niveles de abstracción, de conocimientos, de sacar ideas que son necesarias para desarrollar una serie de habilidades intelectuales que van desde las más simples, como son caracterizar o comprender lecturas o hechos, hasta ya otros campos más extensos, más complejos, como son el analizar y el sintetizar. Por esto, en muchos casos, el profesor de filosofía incentiva el ejercicio de la misma filosofía, o sea, el filosofar, el saber pensar.
lo que lleva al joven a crecer en grados de autonomía y de creatividad. Por otro lado, la filosofía potencia y muestra posibilidades que permiten al alumno encontrar identidad dentro de un mundo que es heterogéneo. Permite también que el muchacho encuentre su lugar en el mundo y que le dé sentido a la vida a través de la reflexión sobre la realidad humana en un sentido contingente y trascendente con una perspectiva de totalidad. La filosofía permite el desarrollo de un pensamiento crítico, estimulando al estudiante a tener un concepto de sí mismo y de comprensión de la realidad que lo circunda. La filosofía, en pocas palabras, estructura el pensamiento para que el muchacho sepa abstraer ideas, conceptos de su realidad y de sí mismo. Lo ayuda a sensibilizarse de que hay finitud en el mundo. Lo ayuda a tener una posición y a que sea consciente de esa posición en el mundo. Pasamos ahora a la ciencia de la psicología de la educación. Volvemos otra vez al siglo XX. Cuando apareció la psicología de la educación, que fue a inicios del siglo XX, ella se posesionó, por así decirlo, de la educación en el sentido de que era la única teoría o era la única ciencia, entre comillas, educativa. Aportó en ese entonces grandes perspectivas y visiones a la práctica del aprendizaje significativo. Aportó elementos como estrategias de aprendizaje de organización. Estamos hablando de mapas conceptuales, la primera vez que se daban en ese entonces ese tipo de herramientas. Se daban procesos, se empezaron a germinar procesos cognitivos. Se vio que los elementos conocidos en ese momento no eran los únicos para el proceso educativo, es decir, el docente y el estudiante, que se suponía que el docente era el que daba el conocimiento, era el motor que propiciaba el conocimiento y se lo entregaba como en un paquetico al estudiante. Esto es lo que llamamos comúnmente hoy en día la educación tradicional. Estos aportes de la psicología de la educación hicieron cambiar la perspectiva y dieron a conocer unos nuevos elementos. No es solamente el educador y el alumno, inclusive el término cambió. Alumno venía siendo la persona que no tenía luz, a lumen, de latín, y era el profesor el que lo iluminaba, el que hacía que tuviera luz. Hoy en día se habla de estudiante, o sea, que el que aprende, aprendizaje, el aprendiz. También la psicología de la educación en este siglo XIX aportó el conocimiento de variables intrapersonales e interpersonales que inciden en el aprendizaje. Estamos hablando de que ya se habla también de motivación, se habla de atribuciones, se habla de la ansiedad, se habla de las características del grupo en el cual el estudiante aprende y se habla también de la dinámica del grupo, de la relación que hay entre el estudiante con sus compañeros, del estudiante con su entorno, el salón, la parte física, y se habla de la relación del estudiante y del grupo como cantidad con el docente, que ahora se está pasando a llamar tutor o guía o acompañante en el proceso educativo de los estudiantes. La sociología, como ya lo expliqué antes al iniciar esta respuesta, ya vemos que vivimos en una época hoy en día en que debido a la rapidez y profundidad de los cambios sociales, nuestros estudiantes precisan mucho más que la mera adquisición de unos conocimientos. Necesitan ante todo una actitud crítica y reflexiva ante aquellos conocimientos. ¿Sí? Deben de tener capacidad de recrear los conocimientos y de superarlos y de aportar nuevos conocimientos. Este sería el significado de aquel lema tan conocido que es aprender a aprender. Como trabajador, lógicamente volvemos a la era industrial, pero fundamentalmente como ciudadano, como consumidor, que es lo que vemos hoy en día, como protagonista de cualquier relación social.
El individuo ha de ser capaz de percibir, interpretar y asimilar situaciones nuevas. Debe saber adaptarse o responder de manera activa ante esas mismas situaciones. En definitiva, ha de tener una flexibilidad. Cada escuela, cada colegio o cada liceo debe hacer honor a su nombre y convertirse en un centro que articule y dinamice a su vez de manera dinamizada la vida cultural de su entorno. Es decir, el colegio, el liceo, la institución educativa, la normal, debe producir o debe tener una adaptación del entorno a los estudiantes. No es lo mismo educar en un nivel o en una ciudad a educar dentro de un pueblo. No es lo mismo educar en un ambiente de un barrio donde hay disputas de sicarios, de pandillas, a educar en un ambiente rural, donde pueda que no se den estas circunstancias. La sociología trata de que cada manifestación social, cultural, sea adaptada al medio en el que el estudiante aprende y que se deben de tener ciertas prevenciones, ciertas normas, ciertos lineamientos para que esa educación sea pertinente en el ambiente en que el estudiante se desenvuelve. Espero haber dado una respuesta suficiente a este planteamiento. Muchas gracias por esta oportunidad.